Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por 10 minutos, ya le quería yo descontar la mitad, senador. 10 minutos. Gracias, presidente. Estimados senadores y senadoras, la ley de ingresos es la base del gasto. A partir de la ley de ingresos sabemos cuánto se puede gastar y por lo tanto este ingreso tiene que ser absolutamente legal. Y por eso no es posible disponer de las reservas del Banco de México ni de sus remanentes, porque la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece claramente que el 70% por lo menos tiene que ir a pago de deuda y el otro 30% tiene que ir al Fondo de Estabilización. Esto es fundamental. Esta ley tiene que cumplir varias condiciones. Las importantísimas presiones que había sobre ella están superadas. Por ejemplo, no podía generar nuevos impuestos. No es posible hacerlo ante una economía debilitada todavía por la peor pandemia de nuestra historia. Una ley que tenía que superar los efectos de las presiones políticas internas y también las presiones políticas externas. Por eso, amigos, no son de extrañar estos intentos de llamar a la catástrofe, a la debacle, a los destrozos, a la destrucción total. No es la primera vez, pero vamos a analizar los dos lados de la moneda. ¿Cuántas veces no han anunciado estas catástrofes? Voy a poner el ejemplo de una. El aeropuerto de Tulum, como otras obras, fue tema en este Senado, miles de palabras, encendidos discursos y, por supuesto, el gran vaticinio, va a ser un fracaso. El aeropuerto de Tulum tenía metas, 700,000 pasajeros y 4,500 vuelos. Y todos dijeron, la gran mayoría, que eso era un sueño, una meta ridícula. Hoy el aeropuerto de Tulum ha rebasado el 1,000,000 de pasajeros y los 7,500 vuelos. Sí se puede. Las metas sí se cumplen. Requieren determinación, disciplina, honradez. Esa es una condición que no se puede hacer a un lado y que si ocurre, lleva al éxito. Y veamos el otro lado también. Es tal la desesperación por desacreditar al gobierno, a las propuestas del gobierno, que llegamos incluso a estos extremos. Acabo de escuchar aquí cómo se defiende como un disparate aumentar el impuesto minero 0.5%, de 0.5 a 1%. Solamente les voy a dar un ejemplo, el del oro. El oro aumentó tan solo en los últimos años, los últimos 3 años, más de un 158% de su valor. Y aquí estamos regateando el 0.5%, porque va a debilitar a la industria minera, va a ser una catástrofe, van a perderse miles de empleos por el 0.5%, dejando de observar que este 0.5% en el caso del oro, por ejemplo, podría significar 56 millones de dólares contra 5,600 millones de dólares de acuerdo al valor del oro. A esos extremos llegamos cuando se nos nubla la objetividad y nos encerramos en la pasión política, una pasión interesada, una pasión que tiene un objetivo,
una revancha porque no tiene otra manera de manifestarse, no tiene respaldo social, no tiene respaldo en los hechos, la dura realidad se impone una y otra vez. Aquí han dado las cifras de empleo, han dado las cifras de crecimiento, y cuántas veces no pusimos en tela de juicio si serían capaces de alcanzarlo. Hoy, la administración anterior, y sobre las mismas bases, no debiéramos dudar de esta, alcanzó la recaudación propia histórica, es decir, ningún otro gobierno ha recaudado mejor. Eso es importante. ¿Cómo? Pues acabando los privilegios y con una férrea disciplina que no pocos problemas políticos causa con los que se quejan de eso. Estimados amigos, es el momento de ser objetivos, de ser realistas. En el Partido Verde, por ejemplo, sabemos que los daños ocasionados por la minería y por el exceso en las concesiones de agua están causando, eso sí, verdaderos estragos en pueblos enteros que se quedan sin agua, en pueblos enteros que contaminan la poca reserva que tienen, en nuevas enfermedades que aparecen a partir de estas actividades. Y todo eso al costo del gobierno, al gasto del gobierno. Hay cosas bien hechas y hay que reconocerlas cuando ocurren. Y no hay que dejar de cerrar el paso a los peligros cuando están enfrente. Esta ley es una propuesta de ley realista que no se somete a las presiones políticas. Ese es su primer mérito, que hace valer la sobriedad con la que se ha conducido la administración, que es el primero de los elementos con el que el nuevo gobierno presenta su planteamiento económico. Y sí, queremos decirlo con toda claridad y con todas sus letras. En el Partido Verde apoyamos esta ley, no solo por nuestra condición de aliados en una coalición con Morena, que es el partido en el gobierno. La apoyamos porque creemos en la conducción de quien está en el gobierno, porque queremos darle este voto absolutamente razonado a Claudia Sheinbaum para conducir el gobierno de México y alcanzar los niveles de prosperidad que el país se merece. Y por eso vayan y díganle a los mexicanos que le desean mal al gobierno, que esa es realmente su mezquina actitud. Vayan y díganle a los mexicanos que desean que haya más pobreza, que desean que el gobierno no prospere, que desean ganar las próximas elecciones sobre el lomo tundido de un pueblo que una y otra vez les ha dicho simplemente que no les cree. Y esa es su mayor molestia, no el déficit presupuestal, no la cotización del dólar, no el precio del petróleo. Les molesta que el pueblo les ha dado la espalda, y si no cambian de actitud, les seguirá dando la espalda. En el Partido Verde votaremos por esta ley y confiamos en Claudia Sheinbaum y su conducción económica. Muchas gracias.